su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. La casa se llenó de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión del día de hoy. Miércoles de edificación familiar, estamos en Sobre la Roca. Es un día que separamos para la edificación de la familia, así que bueno, sean todos bienvenidos. Es una bendición enorme poder compartir esta noche con ustedes, así que les alentamos a separarse este tiempito en orden, poder estar con la familia. Bueno, algunos quizás estén en sus trabajos, así que damos gracias a Dios por este tiempo y que el Señor nos dé oído de sabio en esta noche para poder recibir con gozo su palabra y poder ponerla en práctica, para poner bajo cobertura a nuestra familia, para ser edificados, para ser bendecidos y prosperados en absolutamente todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Así que sin más, vamos a aperturar con una oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos asista en esta noche para poder llevar adelante la administración de este mensaje. Señor, te damos gracias en esta noche. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, se haga presente, nos esté asistiendo, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la convicción, por medio del consuelo, por medio de la bendición y la edificación que ella trae para nuestras vidas. Señor, te rogamos que podamos ordenar nuestras casas mediante ella, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendigo cada familia representada, cada uno de los hermanos que están desde allí, desde su lugar, dispuestos, Señor, consagrando este tiempo para ti, Señor, en adoración a ti, para recibir de tu palabra y para acercarse cada día más a tu voluntad, Señor. Bendigo a cada uno de ellos, bendigo a sus hijos, bendigo sus casas y todo lo que en ellas hay. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dar inicio y el título del mensaje es Casas resguardadas en gozo. Esto es una práctica que tenemos que desarrollar y es lo que venía a mi mente y a mi corazón en este tiempo después de la administración de la palabra del domingo, ¿no? Porque la Escritura nos enseña que el gozo viene por medio de la salvación del Señor, pero muchas veces sucede que cuesta sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y a veces el hecho de perder o por ahí quizás no saber cómo llevar adelante la permanencia en ese gozo hace que se transforme en un gozo emocional, que se transforme en esa alegría intensa pero momentánea que es dependiente de las circunstancias, de las emociones, de las situaciones que estemos pasando. Y no es así el gozo espiritual, el verdadero, el del Señor. No está sujeto a situaciones, sino que está sujeto al Espíritu, porque es por medio del Espíritu. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo
en el Espíritu Santo. Entonces, cuando entendemos eso, también tenemos que entender que tenemos que buscar la forma como familia de llevar adelante ese gozo en el Señor, resguardarnos para poder caminar en eso divino, en eso celestial que nos otorgó el Señor, para poder caminar en fortaleza, porque realmente la vida cristiana no es fácil, pero es preciosa y es digna de ser llevada adelante después de tamaña obra que hizo el Señor en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, entendiendo que el gozo viene por medio de la salvación y se mantiene mediante esta, es importante entender cómo podemos permanecer en él, desarrollarlo y evolucionar en ese gozo que el Señor nos ha otorgado. ¿Sabe que pensaba en que la Escritura nos habla de que no puede vivir en gozo cualquiera? Cuando vamos al libro de Lamentaciones, yo le voy a leer en Nueva Versión Internacional, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Lamentaciones 5:15, en nuestro corazón ya no hay gozo, la alegría de nuestras danzas se convirtió en tristeza. Habla justamente de un corazón apartado de Dios. Dice, en nuestro corazón ya no hay gozo. Quiere decir que en un momento lo hubo. Quiere decir entonces que no hubo permanencia en ese gozo. Por eso en esta noche el Señor nos está instando a poder desarrollar esa permanencia en ese gozo tan necesario que nos fortalece y nos ayuda a perseverar en nuestra vida cristiana, alcanzando todas las riquezas en gloria que el Señor tiene para cada uno de nosotros y para nuestra familia en su completud, ¿no? Decía recién que el apartamiento de Dios quita el gozo. Por eso David dijo, devuélveme el gozo de la salvación. O sea que sin salvación no hay gozo, el gozo espiritual, el permanente, el real, el verdadero, el eterno. Porque la Escritura habla que en presencia del Señor hay plenitud de gozo. La Escritura habla de que en el Señor hay gozo perpetuo, hay gozo para siempre, no es momentáneo, no está sujeto, no lo determinan las circunstancias ni ninguna situación. No se trata de lo que sentimos, sino que se trata de lo que somos y delante de quién caminamos. Por eso dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, dicho esto, y entendiendo que el gozo verdadero es por medio de la salvación, es importante saber cómo resguardar nuestras familias en el gozo del Señor. ¿Y de qué manera lo hacemos? Se resguardan en gozo las familias que, en el primer punto puse, reconocen la gracia. Colosenses 1, versículo 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, reconociendo la gracia, ese don, ese regalo inmerecido, la salvación. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él a través del sacrificio en la cruz nos dio redención. Nos hizo aptos, no solo para salvación, sino para ser herederos y caminar en santidad, herencia de los santos en luz. La herencia no es para cualquiera, es para los santos que andan en la luz del Señor. Entonces, reconocer la gracia y ser agradecidos, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Entonces, justamente reconocer la gracia nos hace permanecer en gozo, nos hace resguardar nuestra casa, nuestra familia bajo el gozo del Señor, no olvidarnos de donde Dios nos sacó, no a modo condenatorio ni de acusación, mirá que vos eras este, eras el otro, sino, Señor, por tu gracia estoy acá, por tu gracia te sirvo,
Por tu gracia puedo llevar adelante mi familia en orden. Por tu gracia tengo la oportunidad de ser restaurado. Por tu gracia tengo la oportunidad de acomodar todas las cosas conforme a tu voluntad y ser bendecido, ser prosperado. Por tu gracia soy coheredero juntamente con Cristo. Solo por tu gracia, Señor. ¿Cómo no se va a llenar mi corazón de gozo? No olvidarnos de los beneficios del Señor, como dice el Salmo, ¿no? Dice, no olvides ninguno de los beneficios. Alma mía, alaba al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros, pero también hay que adorarle por lo que Él es. Él es Dios, es nuestro Salvador. Amén. Así que reconocer la gracia nos permite resguardar en gozo a nuestras familias. El Salmo 21:1 dice, el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? La salvación, como dijimos al principio, es la motivación principal del gozo en nuestra alma. Estábamos destinados a una muerte eterna, estábamos destinados al infierno eterno, pero el Señor puso su mirada sobre nosotros y sobre nuestra casa. Ay, pero hermana, por ahora estoy yo. Sobre nosotros y sobre nuestra casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu oikos, todas las cosas, porque el Señor no solamente viene a salvar nuestra alma de la perdición eterna, sino que también viene a poner a salvo la familia, viene a poner a salvo a nuestros hijos. Miren, si no necesitamos esa gracia de Dios activa continuamente en nuestras vidas con los tiempos que estamos viviendo. Viene a poner a salvo el matrimonio, viene a poner a salvo la educación de nuestros hijos, viene a poner a salvo un montón de situaciones que necesitamos con desesperación que el Señor las tome a cuenta y las ponga a su cargo, que estén en sus manos. Verdaderamente, nuestro corazón se llena de gozo al saber que, aunque todo el mundo se esté viniendo abajo, nosotros fuimos alcanzados por esa preciosa gracia que nos mantiene bajo cobertura, que nos mantiene bajo resguardo, que nos mantiene en salvación, que nos mantiene camino en esa eternidad preciosa, que nos mantiene aún en el privilegio de poder servirle, de poder criar a nuestros hijos bajo valores y parámetros que van a bendecir sus vidas, ahora y para siempre. Es una bendición, hermanos, ¿cómo no vivir con gozo? Quizás otros estén viviendo en confusión, no sepan qué hacer con su familia, estén atemorizados por todo lo que ha de venir y lo que se está palpando ahora se huele, está tangible. Para nosotros la venida del Señor, pero para el mundo la destrucción y la incertidumbre. Mas nosotros somos fuente de agua de vida para ellos. No solamente tenemos para beber nosotros, sino que también que somos fuente de bendición para otro. Entonces, ¿cómo no gozarnos en ese privilegio, en esa misericordia que Dios tuvo por nuestras vidas? Entonces, tener permanentemente en cuenta la gracia de Dios sobre nuestras vidas, resguarda nuestras casas en el gozo del Señor. ¿Quiénes, dijimos recién, son los que resguardan en gozo a su familia? El punto 2, los que le buscan. Así dice la Escritura. Salmos 40, versículo 16 dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. En la búsqueda hay gozo, hay esa alegría intensa que no se termina nunca. Que a pesar de que estemos aún tristes, de que pasemos situaciones aún de luto, de duelo, de situaciones totalmente difíciles, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nos mantiene en pie, nos mantiene en esperanza, nos mantiene con esa expectativa del día de mañana, que va a ser vivido en el Señor. Y digan los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Miren cómo está linkeado ahí, ¿no? El gozo, la alegría, con la búsqueda y con la salvación del Señor. No puede existir o no debería existir un salvo que no tenga una necesidad imperiosa cada día de buscar al Señor.
mediante el Espíritu y la palabra, ¿no? Qué, perdón, bendición preciosa. La salvación que nos aperturó un camino, nos permite ver el reino para poder pretender entrar en él, transitar en él y poder heredarlo. Entonces, como salvos, justamente una de las características es que le buscamos a Dios y eso nos hace mantener en el gozo de la salvación que nos ha sido otorgada como familia. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Miren qué precioso, porque la primer plataforma, el primer púlpito que tenemos para desarrollar la administración espiritual, la administración eterna, palabra de vida, es en nuestra casa, es para nuestros hijos, es para nuestro cónyuge, es para nuestra familia. Es el primer púlpito que nos confió el Señor. Entonces, es una bendición enorme entender que no solamente buscamos nosotros para nosotros, porque no tendría sentido. Buscar del Señor, buscar aún de participar de actividades espirituales para buscar del Señor, para guardárnoslo para nosotros, sino que tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿por medio de qué el Señor nos da la palabra también? Por medio de la búsqueda. Entonces dice, lo que yo te estoy dando por medio de esta búsqueda que vos estás teniendo y estás recibiendo, es para que estén sobre tu corazón, para que las pongas en práctica y las repitas a tus hijos. Y hables de ellas estando en tu casa. Y en todo momento, dice, en tu casa, andando en el camino, al acostarte, dice en todo tiempo. Que todo sea una buena oportunidad para que le impartas a tus hijos la búsqueda del Señor. Que ellos también sean buscadores implacables de la presencia del Señor. Buscadores implacables del conocimiento de las cosas espirituales. De querer conocer a su Señor, de querer conocer su voluntad. Es tan necesario eso, hermanos, porque realmente ellos van a ser, de alguna manera, impartidos con otras cosas del sistema de tinieblas. Pero qué bendición la seguridad de saber de que nosotros buscamos, pero también impartimos esa búsqueda en ellos para que ellos puedan tener discernimiento en lo que está bien y lo que está mal y puedan tomar decisiones conforme a eso. A los hijos de Dios, los que caminamos en el gozo de la salvación, no nos amedrenta lo que el sistema está impartiendo. Más por el contrario, nos pone en alerta, nos pone diligentes, vigilantes y ser previsores para estar constantemente impartiéndoles lo celestial, para que a la hora de que vengan todos los dardos de fuego del maligno con ideologías, con cosas contrarias a los propósitos, a los planes divinos, a los principios del Señor para la familia, ellos estén resguardados. El Señor nos está librando del mal por medio de cada administración, nos está asistiendo, nos está enviando ese maná del cielo para que nosotros, los nuestros y nuestra casa, estén bajo resguardo. Aún la economía está bajo resguardo cuando buscamos al Señor. Porque nos aprendemos a ser buenos administradores, buscando primeramente el reino de los cielos, desechando toda avaricia, que es idolatría. Y eso permite que no nos apartemos de la fe, porque dice la Escritura que el que ama el dinero se terminan extraviando y se apartan de la fe. Entonces no pueden administrar las cosas conforme al Señor, porque ya no hay búsqueda, están extraviados de la fe. No saben administrar las cosas espiritualmente. Entonces tienen miedo al porvenir. Pero la Escritura dice que la esposa sabia, la de Proverbios, la figura de la iglesia, que se va con el Señor, no teme al porvenir, no teme al futuro porque tiene doble cobertura. No tememos al porvenir. Sabemos que todo está destinado para mal, que viene juicio sobre la tierra,
que la plataforma se está preparando para que el Señor venga. Pero los hijos de Dios que conocemos la verdad, no tenemos temor de ningún mal, porque caminamos en el gozo de esa salvación que nos mantiene resguardados en Él para la gloria de su nombre. Otra de las cosas que nos resguardan en gozo es escudriñar la Escritura y ponerla en práctica. Dice Jeremías 15:16. Son todas las cosas que nos mantienen el gozo, pero alimentan el gozo de la salvación. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Qué precioso esto. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Entonces, no solo la búsqueda, sino el escudriñar la palabra, el ponerla en práctica, el querer estudiar al Señor, estudiar su palabra, sus propósitos, sus planes para mi vida, conocerlo a Él, hace que desborde de gozo nuestro corazón. El gozo debe ser alimentado. Así como lo contrario se alimenta, ¿no? Como decía, perdimos el gozo, ya no tenemos gozo, decía en Lamentaciones, solo hay tristeza. Es lo contrario al gozo. La tristeza también se alimenta. Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado con las ataduras emocionales. Porque donde prevalece lo emocional, que siempre explicamos, no está mal tener emociones, está bien, pero siempre y cuando sean administradas bajo la potestad del Espíritu Santo, porque la realidad es que si nos llevamos por emociones, engañoso es el corazón del hombre, ¿no? Y perverso. Entonces debemos tener cuidado. Ahora, si esas emociones están bien administradas bajo el Espíritu Santo, entonces por supuesto que están muy bien. Ahora, cuando eso no sucede, la tristeza, que también es una emoción, es un sentimiento, con toda seguridad va a buscar alimentarse de cosas. Y vienen las añoranzas, la nostalgia, los recuerdos, cosas del pasado. Aún hay personas que por ahí, cuando hay ataduras en lo emocional, cuando no tienen, digamos, las emociones bajo el gobierno del Señor, bajo el gobierno del Espíritu Santo, escuchan canciones de cuando antes del Señor y les agarra nostalgia, se ponen mal, se ponen tristes, recuerdan cosas del pasado, porque es el propósito de eso, ¿no? Es una atadura y es una puerta que los conduce a caminos que pueden ser muy peligrosos, hasta de muerte. Entonces miren si es importante mantenernos en el gozo del Señor, porque no va a haber ninguna situación que nos venga a querer tentar con ponernos en tristeza. Y cuando vienen esas cosas, esas tristezas, esas por una pérdida, por algo que nos pasó, bueno, automáticamente ir en búsqueda de la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo. No hay lugar para otra cosa. Amén. Entonces, la búsqueda de su palabra, escudriñarla, conocerla y practicarla, llena nuestro corazón de gozo. Alimentamos ese gozo del Señor. Isaías 64, versículo 5, Biblia de las Américas. Sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en sus caminos. Esto habla de la práctica de la palabra. Hablábamos recién de escudriñar, de hallar esos tesoros escondidos, de recibir esa revelación, de recibir esa palabra del cielo, ¿no? Y el ponerla en práctica, dice, sales al encuentro del que se regocija. Acá hay algo que es precioso. El Señor va a salir al encuentro de una iglesia que se regocija, que se goza, que se alegra intensamente en su presencia. ¿Por qué? Porque practica la justicia. Obras justas, vestiduras de lino fino. A través de este texto nos damos cuenta de que el Señor no va a salir al encuentro de una iglesia en la que no predomina el gozo de la salvación. Porque el gozo de la salvación nos hace permanecer en santidad, permanecer en su voluntad,
no querer ofenderlo, no querer entristecer al Espíritu Santo. Bueno, hay un montón de cosas que nos resguardan. El gozo de la salvación nos permite estar en paz con todos. Así que ahí hay algo precioso. Sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en sus caminos, de los que caminan bajo la voluntad del Señor, de los que no mueven un paso si el Señor no aprueba lo que están haciendo. Qué precioso saberlo para poder practicarlo, porque muchas veces puede que aún como familia tomemos decisiones que el Señor no en ningún momento planificó, y puede que estemos errando y lamentablemente, como pasa en el libro de Lamentaciones 5 que leíamos recién, de que decía que se les fue el gozo, que ahora estaban en tristeza, que ya no tienen ganas de nada. Y cuando usted lee todo el pasaje, todo el capítulo 5, va a ver que el pueblo de Dios estaba en esa situación por haberse apartado del Señor. Y ellos mismos manifestaban, aún nuestros padres pecaron y nosotros estamos pagando las consecuencias de las malas decisiones de nuestros antepasados. Por eso estamos tristes, no tenemos gozo, no tenemos ganas de nada, perdimos cobertura, nuestros enemigos nos acechan. ¡Ay, qué bárbaro eso! ¿Quién puede vivir en gozo así? Todo el tiempo sitiado, amedrentado por el enemigo, por los temores, por los miedos. Eso es terrible. Bueno, entonces, ¿qué pasaba ahí? Tenían que volverse al Señor. Muchas familias, más allá de que son salvas, muchas veces no viven en el gozo de la salvación ni pueden permanecer porque hay áreas que no le rindieron al Señor o porque hay situaciones en las que se apartaron del Señor y no se volvieron y no se están dando cuenta. Por eso dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿En qué hemos de volvernos? Preguntarle al Señor, ¿en qué hemos de volvernos, Señor? ¿Por qué no estoy sintiendo gozo? ¿Por qué no puedo disfrutar de mi familia con gozo? ¿Por qué no es gozo para mí sentarme a escudriñar tu palabra? ¿Por qué no es gozo esa búsqueda? ¿Por qué me escarga buscarte? ¿Por qué me escarga congregarme? ¿Por qué me escarga servirte? Si tu palabra aún nos insta a servirte con gozo, ¿en dónde me perdí? ¿En dónde me equivoqué? ¿Qué puerta abrí? ¿Qué puerta cerré? Hoy es una noche para hacer un autoexamen, ¿no? Aún de manera personal y también de manera familiar, entendiendo que como compartíamos recién que en el libro de Lamentaciones, aún ellos esbozaban y decían, nuestros padres pecaron, nuestros padres se equivocaron y nosotros estamos pagando las consecuencias. Entendiendo que aún lo que nosotros determinemos hacer fuera de la voluntad de Dios, quizás y solo quizás no vivenciemos las consecuencias hoy nosotros, pero sí la vivencian nuestros hijos. Entonces, hoy es el tiempo de salir corriendo delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿en qué devolverme? No quiero hacer nada, dar un paso que ponga bajo maldición a mis hijos, ni a los hijos de mis hijos. Todo paso que dé quiero que sea de bendición, que cada determinación que tome sea una plataforma de bendición para los que vendrán. Amén. Recordemos que no solamente nuestra vida se limita a esta tierra, sino que volveremos, dice, y reinaremos con Él. Entonces, la preparación es hoy. Amén. Sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia. Jesús, que nos ayude el Señor a poder desarrollar, caminar en ese gozo de la salvación, que permanezca y que seamos casas, toda nuestra casa resguardada en ese gozo perpetuo que el Señor está ofreciendo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esto también es la impartición, es la enseñanza. No solamente la vivo yo, la vivencio, la practico, sino que le enseño cada día a mi hijo a ponerlo en práctica. Nuestros hijos tienen que aprender a caminar en la voluntad del Señor, a tomar decisiones en el Señor, a poder diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda.
no pueden estar ajenos a la voluntad de Dios desde muy pequeño. Enseñarles. ¿Para qué? Para que estén resguardados de todos los ataques, como bien decíamos al principio, que se levantan en contra de la familia, que se vienen gestando de hace rato, pero que en estos últimos tiempos se está pronunciando cada vez más. Entonces, no hay mayor gozo que este, que sé que todo está siendo digitado mediante las enseñanzas en cuanto a lo que tiene que ver con lo intelectual en las escuelas, con lo académico. Todo está digitado desde el reino de las tinieblas a través de los medios de comunicación para confundir a nuestros hijos, a través aún de las modas, de la música, de todo lo que se está impartiendo. Ustedes fíjense de que cada vez más se está metiendo a través de las publicidades, a través de cualquier programa, a través de cualquier enseñanza. Ahora es buena excusa para meter ideologías, para meter brujería, para meter magia, para meter fechas que son portales, haciendo predominarlas, ¿no? Entonces, nosotros decimos, yo no tengo mayor gozo que este, que mis hijos caminan en tu salvación, Señor, que van a saber diferenciar, que nada los va a venir a confundir, nadie les va a venir a hacer cambiar su pensamiento, porque sus pensamientos son los tuyos, Señor, porque cada día me ocupo de que sus pensamientos sean renovados en su mente, porque Romanos 12 nos insta a eso, amén, nos insta justamente a que nuestros pensamientos sean renovados para conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se le imparte a ellos. Entonces, no hay forma de que se confundan. No vamos a tener, ay, le enseñan esto, ay, le enseñaron. No hay mayor gozo que este. Tengo paz en mi corazón, porque sé que mis hijos caminan en la verdad, andan en la verdad del Señor, conocen la verdad, la viven, pueden discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Ese es un trabajo y un esfuerzo que tenemos que hacer diariamente, nosotros como familia. La familia es el centro de todo. Mire, amados hermanos, no puede venir nadie de afuera a querer trastocar los pensamientos ni la sexualidad de nuestros hijos. Si nuestra familia es una familia afianzada en la fe, que pone en práctica la palabra, que busca la voluntad de Dios, que se equivoca y se vuelve corriendo a los pies del Señor, sabiendo que necesita de la asistencia divina en todo tiempo. Al que es nacido de Dios no practica el pecado, por tanto el maligno no le toca. No hay mayor gozo que ese. Amén. Sabiendo de que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Vamos corriendo al trono de la gracia. Por eso hablábamos de que si no hay gozo, si hay tristeza, si hay amargura, bueno, tenemos que preguntarnos, y eso prevalece en el tiempo, tenemos que preguntarnos si verdaderamente tenemos que volvernos al Señor. Señor, ¿en qué devolverme? Señor, ¿prevalece más una situación momentánea, pasajera, que tu salvación en mí? Algo está pasando. Abrime los ojos. Señor, alumbra mis tinieblas, como dijo el salmista. Amén. Resguardan sus casas en gozo los que crecen en la fe. Romanos 15:13, Biblia de las Américas, dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Vieron que todo es mediante el Espíritu? Amén. Entonces, dice que los que crecen en la fe tienen gozo. Dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Nuestra fe necesita ser aumentada. Necesitamos crecer en la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios, y oír también es obedecer. Entonces nuestra fe crece. Dice Hebreos que los que han alcanzado madurez, dice, para los que por el uso
por la práctica de la palabra alcanzan madurez. Si no hay solo conocimiento y no hay práctica, hay un estancamiento y no hay gozo. Por eso nos podemos encontrar muchas veces con mucho conocimiento intelectual y hasta capaz que le predicamos al otro del gozo del Señor, pero no lo vivenciamos. Porque es solo intelectual, lo conocemos de libro, de manual, de curso. Pero la realidad es que para los que caminamos en la salvación del Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Siempre, siempre, siempre. Aun cuando estoy medio ahí que parece que me voy a deslizar, me vengo corriendo a la presencia del Señor donde hallamos plenitud de gozo. Entonces, los que crecen en la fe desarrollan y permanecen en la plenitud de gozo. ¿Vieron que es tan importante tener en cuenta esto? Porque no cualquiera puede caminar en el gozo. La iglesia fue dotada, fue capacitada con el gozo del Señor. Pero no debemos perderlo porque puede perderse el gozo por un montón de circunstancias y principalmente por no poner en práctica estos puntos que son algunos que estamos viendo hoy. Seguramente usted a través de la Escritura, cuando se ponga a escudriñar y hacer caso al consejo, va a encontrar seguramente muchas perlas más. Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Decíamos recién que crecer en la fe nos mantiene en el gozo del Señor. Dice, tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque nuestra fe necesita ser probada. Entonces no tenemos que tenerlo por causa de tristeza o de amargura. Dice, tened por sumo gozo cuando se hallen en pruebas. Eso está hablando de que el Señor nos tiene en cuenta, eso está hablando de la asistencia divina, eso está hablando que en el medio del desierto el Señor nos va a proveer de todo lo que necesitemos y nos está hablando que encima nuestra fe va a crecer y encima vamos a desarrollar un fruto del Espíritu Santo, también aparte el de la fe y el gozo que tiene que ver con la paciencia. Para esperar también con paciencia su venida, ¿no? Y la paciencia no tiene que ver con que cuánto me aguanto en esperar, sino de qué manera llevo adelante esa espera al Señor y en el Señor, ¿no? No tiene que ver cuánto tiempo me aguanto bajo el agua, como cuando éramos chicos que jugábamos, ¿no? A ver cuánto aguantamos bajo el agua. No tiene que ver con cuánto, a ver cuánto soporto. La paciencia tiene que ver con la actitud que tomamos frente a la espera. Somos diligentes, estamos en gozo, caminamos en el gozo de la salvación, tropezamos, nos caemos, pero permitimos que el Señor nos levante, nos restaure y comenzamos de nuevo. Nos limpiamos en el altar, en el trono de la gracia. ¿Cómo nos estamos manejando? ¡Qué bendición! Hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros para que nos gocemos aún en medio de la prueba. La prueba es una oportunidad para desarrollar el gozo también. Así que no nos quejemos cuando hay situaciones. Claro que la prueba es una cosa y la consecuencia de los pecados de los que no nos arrepentimos son otras, ¿no? Y aún cuando nos arrepentimos también las consecuencias quedan, pero los atravesamos con gozo. Ahora el problema es cuando que encima que hacemos las cosas mal nos quejamos, ¿no? Y estamos enojados y nos apartamos de Dios y nos olvidamos de Dios y de hacer su voluntad porque nos enoja la situación que quizás uno mismo por necedad terminó creando, ¿no? Entonces, amados, mantenernos en ese gozo, desarrollarnos y resguardar nuestras casas en el gozo del Señor tiene que ver con la búsqueda del crecimiento en la fe. Dice el punto 5 y el último, y no por eso el menos importante: los que recurren de continuo a la fuente correcta para ser sustentados. ¿Quiénes son los que se mantienen en gozo? Los que recurren continuamente
a la fuente correcta para ser sustentados. Y este es un texto que me venía dando vuelta hace días ya, ¿no? Hablando de la fuente de la salvación. ¿Quiénes caminan en gozo continuamente? ¿Para quiénes es el gozo perpetuo? Dice Isaías 12, versículo 2 y 3, Biblia de las Américas. He aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Entonces, los que recurren de continuo a la fuente correcta para ser sustentados, sacarán de esa fuente con gozo aguas de la salvación. Muchas veces nos pasan que quizás se recurre de continuo a otras fuentes. Quizás fuentes rotas que no tienen agua, están secas. Quizás fuentes contaminadas, adulteradas. Y la realidad es que aunque tengamos una botella de agua mineral que es pura, sin contaminación, y le metamos solamente una gotita de cualquier agua que esté contaminada, ya la hace impura. Entonces muchas veces puede que estemos recurriendo a otras fuentes. Recurramos al Señor, pero también, voy a recurrir a esta fuente. Muchas veces a filosofías huecas, ¿no? Cosas consejos o por ahí buscamos recursos humanistas para resolver cosas. Muchas veces las personas recurren más a consejos de profesionales de la salud mental para la crianza de sus hijos que a la fuente de agua de vida que es el Señor. Si el Señor diseñó la familia, si nosotros somos su creación, si Él creó a los niños, la niñez, la adolescencia, todas las etapas de la vida, ¿cómo podemos recurrir a la creación para buscar un consejo? Si la fuente de agua de vida y de gozo para todas las cosas está en el Señor. Recurrimos a un amigo o una amiga que no tiene al Señor, recurrimos a la escuela. Ay, Señor, no sé qué hacer, cómo hago, porque se porta mal. ¿Y usted qué me aconseja? Y seguramente si la maestra no está en el Señor como conviene, o si encima, ni siquiera conoce, le va a dar un consejo humanista. Le va a dar un consejo basado en filosofías huecas y en psicología barata y, en eso. Lo otro era una canción que no viene al caso. Pero la realidad, se recurre a eso, porque aún por la costumbre. No porque en mi trabajo me aconsejaron esto, no porque mi vecina hizo así, le fue bien, no porque otras fuentes. Entonces, ahí ya no hay gozo perpetuo. Empieza a disminuir el gozo cada vez más. O por ahí hay un gozo selectivo, en algunas cosas sí, en otras no. ¿Pero por qué? Porque dice que del único lugar donde voy a sacar con gozo es del manantial del Señor. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, de los manantiales de la salvación. Solamente hay gozo por medio de la salvación y por medio de caminar en pos de ella. Caminar en salvación habla de la búsqueda, habla de crecer en la fe, habla de poner en práctica la palabra, habla de establecer los principios celestiales en casa, habla de aún enseñarle a nuestros hijos a recurrir a esas fuentes, siendo nosotros fuentes de agua de vida para ellos, que ellos tengan sed, tengan necesidad de una respuesta, necesidad de un consejo, necesidad de una dirección, necesidad de una disciplina, de una corrección, y haya en nosotros ríos de agua de vida que broten de nuestro interior. Entonces, recurrir de continuo a la fuente que es el Señor para tomar decisiones en absolutamente todas las cosas de nuestra vida
va a permitir que persistamos en esta carrera con gozo, amados. Hay un manantial. El manantial, la característica que tiene es justamente que sus aguas son puras, son cristalinas, no son aguas estancadas ni corrompidas. En el manantial aún te podés asomar y podés verte, podés ver tu rostro, puede verse reflejado tu rostro. Sacia nuestra sed, es agua fresca, es agua de vida, y de por sí ya mismo el agua es sinónimo de vida. Entonces, yo creo que son estos puntos, solamente me limité a dar 5 por una cuestión de tiempo, pero con toda seguridad vamos a seguir buscando dirección al Señor y le vamos a seguir pidiendo, Señor, verdaderamente quiero caminar en el gozo de tu salvación. Quiero tener la característica de la iglesia novia, que como toda novia está ahí ansiosamente esperando a su amado y mientras en esa espera se prepara con gozo, está contenta, se elige su mejor ropa, su mejor perfume. Qué hermoso, amados, la oportunidad que tenemos como iglesia de buscar vivir en este gozo precioso de la salvación, de que tenemos todo para caminar vestidos y no desnudos, tenemos cobertura, tenemos un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad en todo tiempo. Tenemos seguridad y tenemos el gozo de que el Señor va a salir al encuentro de aquellos que caminan en justicia, de aquellos que caminan en su verdad, de aquellos que con todo el corazón le buscan. No vive en gozo cualquiera, amados, sino aquel que se vuelve continuamente a Dios de ser necesario, sino aquel que busca continuamente caminar en la presencia de Dios. No tiene gozo cualquiera. No todas las casas van a ser resguardadas bajo gozo, sobre todo en este tiempo. Van a ser atacadas con un montón de temores. Pero mientras en la tierra empiezan a levantarse las tinieblas y la oscuridad, en la casa de los hijos de Dios hay gozo, porque también hay luz. Amén. Somos herederos en luz. Por tanto, nada temeré. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. No temeré a las cosas que vendrán. El temor es para aquellos que están condenados por no creer. Mas yo creo, tengo fe, la desarrollo, busco desarrollarla, busco practicar. Busco caminar en obediencia a la fe que acepté en mi corazón. Entonces, no hay mal alguno que pueda mantenerme en tristeza, porque verdaderamente el gozo del Señor es mi fuerza, el gozo del Señor me sustenta. Señor, te damos gracias en esta noche gloriosa, preciosa para nuestras casas, Señor. Te rogamos, Señor, que nos des sabiduría de lo alto, entendimiento de todas las cosas. Sabemos que tú sales al encuentro de una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, que practica tu palabra, que camina en gozo, que se regocija en tus caminos, Señor, y en tu presencia. Por eso anhelamos, Señor, que nuestras casas estén resguardadas bajo el gozo de tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo cada casa, Señor, representada. Bendigo padres e hijos, Señor, familias enteras, en el nombre de Jesús. Guárdalos en ti, Señor, que puedan caminar escondidos en ti en este tiempo, entendiendo todo lo que vendrá, Señor. Sabemos que viene juicio sobre la tierra, viene condenación, Señor, pero para nosotros, para tus hijos, viene redención. Para nosotros, para tus hijos, Señor, viene la salvación completa. Cuando vengas en los aires a buscarnos, Señor, a tu iglesia amada, gloriosa, a esa que estás preparando, Señor, y en esta noche, como tal, nos dispusimos a sentarnos a tus pies para que nos vistas, para que nos abraces, para que nos guardes nuestros pensamientos en ti, Señor,
y que verdaderamente, oh Dios, podamos caminar en plenitud de gozo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Nos estamos viendo la próxima. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. Y con júbilo, día y noche yo te alabaré. Hoy cantemos y gocémonos, con su pueblo danza nuestro rey.